Buenos días a todos, hermanos. Entramos en una nueva etapa en toda esta situación del famoso coronavirus y empezamos a volver a una cierta normalidad. Todavía nos queda, todavía van a pasar algunas semanas hasta que podamos disfrutar de todo como lo hacíamos antes, por lo menos en lo que tiene que ver con la celebración del culto el domingo. Y hoy pues estamos unos cuantos hermanos, no ha podido venir todo el mundo todavía, pero sí que podemos empezar a disfrutar de la alabanza. Y ahora mismo le estaba diciendo a nuestros jóvenes que después de casi 2 meses y medio sin poder escucharles tocar mientras estaban ensayando, me emocionaba al verlos porque realmente ha sido positivo poder tener estos meses de predicaciones vía internet, pero no es lo mismo que escuchar a nuestros hermanos dirigirnos en alabanza y poder conectar con la predicación después de escuchar y después de alabar y después de expresar todo lo que hay en nuestro corazón hacia nuestro Señor por medio de la música. Así que les voy a dejar a ellos que nos dirijan en este tiempo antes de compartir la palabra del Señor. Que Dios os bendiga. Muy bien, pues vamos a empezar con una canción que aquí todo el mundo conoce. Vamos a hablar de ese amor tan grande, ese amor tan incondicional, tan inexplicable que nos regala el Señor. Y recordar ese sacrificio que también hizo en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Ven? Amor inexplicable, tu vida diste. Señor, vivo para
daré. Estoy en poder de vivir porque el mío. Seguiré mi alabanza, te daré, Jesús. Con autoridad de Dios, que a los vientos lo obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar.
adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Señor, los que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, Dios soberano, y te adoramos. Vamos a acabar con una canción donde nos recuerda que el Señor siempre está con nosotros, siempre su presencia vive dentro de nosotros, está con nosotros, y que todo lo que Él nos dice, todas esas palabras que Él nos llega a decir es para cada uno de nosotros. Así que vamos a escuchar bien lo que vamos a cantar y a meditar en ello. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vives en mí. Eres mi paz, Señor. Eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras son para ti. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia eres mi paz, Señor. Eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras son para mí.
Echábamos mucho de menos poder tener este tiempo de alabanza antes de escuchar la palabra del Señor y ha sido de verdad corto, pero maravilloso. Así que está nuestro corazón dispuesto, nuestra mente preparada para escuchar la palabra de Dios. Y en estos días es inevitable que nos acerquemos a la palabra de Dios desde donde nos encontramos en cada momento. Es inevitable que cuando intentamos leer la Biblia no la acerquemos a nuestra realidad. Y eso es lo que hemos de hacer, y tenemos que contrastar, tenemos que poner en la balanza de la realidad que vivimos cada día las enseñanzas que el Señor nos da. Por eso mismo, el mismo texto, el mismo pasaje bíblico nos dice cosas diferentes en diferentes etapas de nuestra vida. Y no es que la Biblia diga una cosa diferente cada vez que la leemos, es que nosotros somos personas distintas cada vez que nos acercamos a la Biblia. Y en estos momentos en los que estamos, es inevitable que pasemos todas las enseñanzas que nos da la palabra de Dios por el filtro de toda la realidad que estamos viviendo hoy. Estamos en un momento, como hemos venido repitiendo estas semanas, un poco único en nuestra historia. No habíamos vivido una situación así compartida con el resto de los países de todo el mundo. O sea, lo que estamos viviendo aquí, mis amigos de Colombia, México, Argentina, Chile, Estados Unidos, están en la misma situación, y con mi tío, que hablo casi cada semana en Italia, están igual que nosotros, y nos encontramos en una situación en la cual todos compartimos una realidad única que no habíamos vivido antes. Y en estos días en los cuales parece que ya estamos sin confiarnos, porque aunque estamos aquí en la iglesia estamos cumpliendo todas las normas de seguridad sanitaria que nos han ido dando, pero ya parece que empezamos a ver la luz al final del túnel y parece que todo empieza a funcionar poco a poco. Realmente no sabemos qué va a ser y cómo va a ser todo, pero ya vemos que algunos comercios han empezado a abrir, que ya se puede salir a dar paseos dentro de nuestra localidad. Dentro de pocos días ya vamos seguramente a poder acercarnos a la playa a dar un paseo, e incluso, si Dios quiere, a darnos un baño, ¿verdad? Entonces, en todo este movimiento de desescalada y de vuelta a la normalidad, ha habido un texto que me ha llamado la atención, que me ha hecho recordar y me ha traído al corazón la situación que muchos hermanos están pasando estos días. A lo largo de estos 2 meses y medio largos he podido hablar con muchos hermanos de aquí de la iglesia y de otros lugares, y este tiempo de cuarentena nos ha causado, a todos nos ha dejado una huella. El que más y el que menos tenía sus proyectos, sus planes, sus ilusiones, todo preparado para algo, viajes, celebraciones, nuevos trabajos, nuevos proyectos, y todo esto se ha quedado un poco en el aire. Y con toda esta realidad, pues a cada uno de nosotros nos ha afectado de manera distinta. Me gustaría que me acompañarais a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, porque creo que hay una experiencia que todos conocemos, todos los que tenemos esa relación con la palabra de Dios, que venimos a la iglesia y demás, lo conocemos, y el que no, también tiene en nuestra cultura, todos tenemos cierto conocimiento bíblico, y todos tenemos en nuestra mente ese momento en el cual, poquito antes de que Jesús fuera arrestado, el Señor predice, anuncia a Pedro que éste le va a negar 3 veces. Y esto es algo que no cabía en la cabeza de Pedro. Entonces, es una situación un tanto peculiar la que va a vivir el apóstol. Y dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, a partir del versículo 31. En el camino, Jesús les dijo a ellos: esta noche todos vosotros me abandonaréis, por las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré directamente a vosotros a Galilea y os veré. Y Pedro declaró. Pedro siempre era el echado hacia adelante. Pedro era el valiente. Pedro era el que no se dejó de primeras lavar los pies por parte de Jesús. ¿Recordáis el episodio? Jesús va a hacer una enseñanza clave lavando los pies a los discípulos,
Y Pedro va a decir, ey, a mí no. ¿Cómo me vas a alabar tú a mí si tú eres el maestro y yo estoy aquí? Y Jesús le dice, si no te lavo no vas a estar conmigo. Y entonces ya reacciona y dice, bueno, lávame los pies y todo el cuerpo, no hay problema. Pero también es el Pedro el valiente que ve andar Jesús sobre las aguas y dice, si me llamas voy para allá. Y se tira al agua también y empieza a dar esos pasos ahí y ya sabemos lo que le pasa, ¿verdad? Es el mismo Pedro que un rato después, cuando vengan a arrestar a Jesús, nos dice el Evangelio de Juan que ¿qué va a hacer? Sacar la espada y cortarle la oreja a uno de los que venían a arrestar a Jesús, ¿verdad? Pedro era el valiente. Así que, ¿qué le dice a Jesús? Le dice, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. La palabra de Dios lo hace con exclamaciones, dice, no, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo, así con la voz pequeñita, ¿verdad? Así, medio calladitos. Si seguimos leyendo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, ya cuando todo ha sucedido, desde el versículo 69 dice así la palabra de Dios. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una sirvienta se acercó y le dijo, tú eras uno de los que estabas con Jesús en Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta que les dijo a los que estaban por allí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Jesús lo negó, y esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Y Pedro juró que me caiga una maldición si os miento. No conozco a este hombre. Inmediatamente el gallo cantó 3 veces. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Y Pedro salió llorando amargamente. Pedro no concebía en su cabeza que él pudiera negar a Jesús. Él pensaba que todo el tiempo, toda esa relación, esos 3 años que habían pasado juntos, había demostrado suficientemente el amor que tenía por Jesús. Jesús era muy especial para él, lo amaba y lo había demostrado muchísimas veces. Habían caminado y habían vivido muchas cosas juntos. Y Pedro, sentía algo muy especial hacia él. Aunque también es verdad que, como hemos dicho hace un momento, Pedro era muy echado para adelante. Pedro era el hijo del trueno, ¿recordáis? Que también lo describe así, a él y a su hermano, en la palabra de Dios. Pedro no creía. Yo creo que Pedro no se creía del todo que esto iba a suceder. Que todo lo que iba a acontecer esa noche iba a ser real. Y su manera de reaccionar es esa, la de no me lo creo, pero no te voy a decir no me lo creo, sino que me pongo a tu lado, esto es imposible, esto no va a pasar, y si pasa no voy a dejar que ocurra. Porque Pedro confiaba en sí mismo, quizá más de lo que debiera en ese momento, pero Pedro confiaba en que nada iba a hacer que él fallara. Que él le fallara a Jesús. 3 años a su lado, si no había nadie, excepto él y sus compañeros, que hubieran aprendido más de Jesús. No había nadie. Ellos habían visto y habían vivido con Jesús lo que aparece en la palabra de Dios y lo que no aparece. ¿Recordáis lo que dice Hebreos? Que hay muchas otras cosas que hizo Jesús que no aparecen en este libro. Si ellos habían vivido la intensidad de una relación 24 horas al día, 7 días a la semana, 3 años y pico de la vida de Jesús. Del ministerio completo de Jesús lo habían hecho juntos. Para Pedro era imposible que eso sucediera como Jesús lo estaba anunciando. Él no concebía en su cabeza que eso fuera a suceder. Y figuraros, no tenía en su conciencia que esto fuera a suceder y se queda del todo descolocado. Hasta el punto de que va siguiendo a Jesús, pero
casi como un zombi, va de lejos mirando, medio aturdido, y cuando la gente le va contrastando con la realidad, ni siquiera le da tiempo a pensar la respuesta. Sale del paso como puede, negando a Jesús. Después, a los pocos días, 3 en concreto, cuando Jesús tiene que cumplir su promesa de resucitar, Pedro tampoco está tan convencido de esta realidad. ¿Por qué? Porque no estaba en la puerta del sepulcro, ninguno de los apóstoles lo estaban. ¿Dónde estaban todos? En el aposento alto, lamentando todo lo que había sucedido. Estaban recordando los últimos momentos de Jesús, pero ni siquiera son capaces de entender y de comprender que eso que había anunciado Jesús iba a suceder. ¿Quién estaba allí? Las mujeres. Las mujeres sí creyeron. Las mujeres sí que fueron al tercer día. Y nunca se apartaron, como no se apartaron de los pies de la cruz y estuvieron allí, pero los apóstoles realmente no sabían cómo responder a todo eso. Algo fallaba ahí. Pedro niega a Jesús 3 veces, porque parecía totalmente desconectado de lo que estaba pasando. En algún momento, Pedro tenía, creo yo, al leer la palabra de Dios y ver cómo sucede todo esto, que Pedro tenía el convencimiento de que algo pasaría, de que no saldrían las cosas de esa manera, que al final se darían cuenta de que quién era Jesús, y Jesús no moriría de esa manera. No nos olvidemos que a pesar de todo lo que había vivido Pedro y los apóstoles, el verdadero cambio de los discípulos, cuando se dan cuenta de todo y asumen todo, es cuando llega Pentecostés y llega el Espíritu Santo a su corazón, y ahí se produce un cambio total. Ahí ellos son capaces, por obra del Espíritu Santo, como nos dice la palabra, de comprender, de entender, de recordar, de asumir todo aquello que había hecho el Señor. Es lo mismo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos ayuda a entender, nos ayuda a comprender, nos ayuda a recordar, nos ayuda a saber qué es lo que quiere el Señor en cada momento, ¿verdad? Pero no había llegado ese momento. Todavía estaban, además, en un shock. Estaban con ese estrés postraumático que dicen ahora los especialistas. Acababa de ver cómo a Jesús lo apresaban, a Jesús se lo llevaban, cómo a Jesús lo torturaban. Y poco después va a ver cómo muere. Pedro estaba traumatizado, porque no se esperaba que el maestro pudiera pasar por todo aquello. En cierto sentido, Pedro se siente abandonado. En cierto sentido, se siente solo. Se siente que Jesús le ha dejado. Se desprende de la lectura, no nos lo dice así la palabra de Dios, pero al leerlo vemos a un Pedro desconsolado, un Pedro angustiado, un Pedro sin esperanza. Y cuando suena el sonido del gallo y él lo escucha, es como si le clavan un puñal en el corazón y llora amargamente porque se da cuenta de que ha traicionado a Jesús. Se da cuenta de que él es el que ha abandonado a Jesús, no Jesús lo ha abandonado a él. Ha sido él el que lo ha dejado. El que le dijo voy a estar ahí, el que le dijo voy a acompañarte, el que le dijo no te voy a dejar solo, el que incluso sacó la espada para defenderlo. Después se cumple todo lo que Jesús había dicho. Me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Cuando veo este relato, cuando lo leo, en estos días, en estos momentos, yo creo que muchos están identificándose con Pedro en estos momentos. Cuando hemos podido vivir la fe en comunidad, que es como yo creo que al leer la palabra Dios nos pide, la Iglesia no es una invención humana, la Iglesia es el proyecto que tiene Jesús para cada uno de nosotros, para los creyentes, es la asamblea, la unión de los creyentes, es donde nos sentamos para escuchar esto, para alabar, para orar juntos, para escuchar la palabra, para tener una relación que va más allá del domingo, cuando tenemos por costumbre reunirnos, sino que creamos relaciones que traspasan todo eso, ¿verdad? Y de repente nos lo quitan, y nos quitan la posibilidad de reunirnos, de vernos, de abrazarnos, de besarnos. Y hoy estamos aquí unos cuantos y no nos hemos podido tocar, no nos hemos podido abrazar. Y nosotros somos de besos y abrazos, somos latinos, somos hispanos. Nos gusta besarnos y nos gusta abrazarnos.
Eso que a los americanos a veces les cuesta tanto, ¿no? Cuando yo estoy en Estados Unidos, darnos un abrazo, y eso de darse 2 besos a unos chicos les escandaliza. Algunos nos estarán viendo ahora y riéndose. La realidad es que de repente nos quitan eso. Y nos encontramos en un momento de cuarentena. Solos. Algunos con nuestra familia más cercana, nuestra familia nuclear, nuestra pareja, nuestros hijos o nuestros padres, si sois los más jóvenes, pero nos encontramos solos. Y nos encontramos solos y además nos encontramos viviendo situaciones que no nos creíamos que nos iban a pasar. Porque en el fondo de nuestro corazón teníamos la esperanza de que todo esto no sucediera. Teníamos la cosa de que, bueno, sí, hay un virus, esto va a pasar, nos ponemos a orar, el Señor lo soluciona, el Señor lo coloca en su sitio, no hay nada que quede bajo su control y todo esto es verdad. Sin embargo, se nos olvida muchas veces que los creyentes estamos en este mundo, viviendo en este mundo, y aunque no somos de este mundo, como dice la palabra de Dios, porque le pertenecemos a Él, estamos aquí. Y sufrimos, y vivimos, y reímos, y comemos, y bailamos, y tenemos lo mismo que todos los demás. Pagamos la hipoteca y sufrimos lo mismo que los demás las situaciones que se desprenden de esta cuarentena. Así que muchos de nosotros vemos cómo se afectan nuestros planes, nuestros negocios, nuestros estudios, nuestras relaciones. Hoy me decía uno de nuestros jóvenes que se ha saltado un poco la cuarentena para ver a la novia. Porque necesitamos, porque nos echamos de menos, porque nos queremos, porque queremos abrazarnos, porque nos necesitamos los unos a los otros. Y todo esto nos ha aislado. Y en cierto sentido, aunque nosotros no hemos cerrado la iglesia, porque la iglesia no es un local, y hemos continuado reuniéndonos, y hemos tenido los cultos por internet, y hemos seguido haciendo algunas reuniones de jóvenes por Zoom, la pastoral por teléfono, hemos estado intentando cuidar los unos de los otros, nos ha faltado algo. Nos ha faltado ese contacto, nos ha faltado esa vida en comunidad que nos da esa fortaleza en la fe también. Cuando estamos solos, sí podemos llamar a un amigo, sí podemos llamar al pastor, sí podemos llamar al responsable de jóvenes, pero hay momentos en que necesitamos un abrazo, y hay momentos en que necesitamos que nos consuelen, y hay momentos que necesitamos una palmada en el hombro, y eso virtualmente todavía no lo sentimos. O sea, yo puedo orar con alguien por teléfono, pero el abrazo después de la oración no me lo llevo. ¿Me entendéis, verdad? Entonces, en estos días muchas personas se han sentido abandonadas. Muchos se han sentido como que Dios ha dejado un poco de lado todo esto, ¿no? Como que Dios ha dejado que pase el huracán y tenemos que pasar el huracán y ya está. Y nuestras ilusiones y nuestros proyectos y todo lo que teníamos pensado, incluso personas queridas que se nos han ido estos días, no hemos podido hacer nada. Y estamos en casa impotentes, sin saber qué hacer, sin poder reaccionar y sin que nada esté en nuestra mano porque hay otros que deciden por nosotros. Y en esos momentos nos venimos abajo. Y en esos momentos, en cierto modo, negamos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos que esto Dios no lo puede solucionar, que esto es demasiado grande, que para qué voy a orar si esto es una avalancha que nos lleva a todo y Dios no va a intervenir, en cierto sentido estamos pensando que Dios no puede cambiar las cosas. Y cuando nosotros nos desanimamos pensando que Dios no va a cambiar nada, que Dios no puede hacer nada en todo esto, lo que estamos haciendo es negar el poder de Dios, es negar nuestra fe en el Señor. Estamos como Pedro, nos sentimos igual de abandonados que Pedro. Y aunque no lo negamos públicamente, porque además estamos en la soledad de nuestros hogares, en nuestro corazón sí hay cierta negación. Cuando nuestras oraciones decaen, cuando nuestro ánimo decae, cuando empezamos a sentirnos solos en toda esta situación. Y les decía antes a los jóvenes que a lo largo de este tiempo he podido hablar con muchas personas y muchos, más de los que nos creemos, han pasado por ese estado de ansiedad en estos días y han pasado por esos momentos de dificultad.
Sin embargo, no nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque ¿acaso no sabemos que Jesús esto lo sabe, que Dios sabe, que nos vamos a sentir así? ¿Acaso no es necesario que pasemos por estos sentimientos y estas reacciones para crecer espiritualmente? ¿Era necesario que Pedro pasara por aquel momento? Yo creo que sí. Yo creo que Pedro necesitaba darse cuenta con la diferencia enorme que hay del Pedro de los Evangelios al Pedro de Hechos de los Apóstoles. Parecen dos personas totalmente distintas. ¿Y cuál es el punto de inflexión? Yo creo que hay dos puntos de inflexión: la negación y el reencuentro con Jesús. Y justo después Pentecostés. Juan 21 nos cuenta cómo es ese reencuentro con Jesús cuando Jesús ha resucitado. Y cuando Jesús va a acercarse a ellos cuando ellos todavía no lo han visto y todavía no saben que Jesús está allí. Más tarde Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Y este es el relato de lo que sucedió, nos cuenta Juan capítulo 21. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Pedro, Tomás, voy a buscarlo aquí porque parece que se me ha cortado el folio. Juan capítulo 21. Aquí está. Más tarde Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Y este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Y Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era, y les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? Nada. Y entonces le dijo: echad la red a la derecha de la barca y tendréis pesca. Y ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Y los otros se quedaron en la barca y arrastraron una pesada red de pescados hacia la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca, arrastró la red hasta la orilla, y había 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y a desayunar, dijo Jesús. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién es. Todos sabían quién era. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esta fue la tercera vez que se apareció a los discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó. Tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Y repitió la pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Y le preguntó por tercera vez: Pedro, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo: entonces alimenta mis ovejas. Es impresionante este texto. ¿Sabéis por qué? Porque estas tres palabras, estas tres preguntas por parte de Jesús, lo que están haciendo es borrar las tres negaciones de Pedro. Las tres veces que Pedro negó, cada vez que Pedro había negado a Jesús en esos momentos de dificultad, en ese momento de soledad, en ese momento de abandono, cada una de esas tres veces que él negó antes de que saliera el gallo haber conocido a Jesús, Jesús tenía que borrar ese sentimiento del corazón de Pedro. Y entonces le hace tres veces la pregunta de si me amas. Cada una de las veces que él respondió: claro que te amo, borraba una de esas negaciones. Es como una antítesis de lo que sucedió
la noche en la que Jesús fue prendido. Es como cada vez que dices me amas, yo voy a borrar esto, y lo voy a borrar para que no te acuerdes de eso, porque tú tienes que ir hacia adelante y porque yo te voy a perdonar. O sea, ni siquiera hay nada que perdonar. Es un momento en el cual tienes esa debilidad y estás solo y estás abandonado y te sientes así y necesitas partir de cero para todo lo que queda por delante. Yo creo que el Señor sabe que en estos momentos de dificultad nosotros también hemos dudado. Nosotros también hemos tenido esos momentos en los cuales nuestra fe parecía que andaba sobre arenas movedizas y que hay momentos en los cuales nos hemos sentido solos y que hay momentos en los cuales hemos visto que toda esa ilusión, planes y proyectos y demás que teníamos para este 2020 desaparecían y no había nada que pudiéramos hacer para cambiarlo. Y entonces viene Jesús y nos dice, ¿me amas? ¿Confías en mí? Tú sabes que yo tengo el control de todo esto. Tú eres consciente de que yo no me he ido y de que yo estoy controlando todo lo que está sucediendo aunque tú no lo veas. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Tú eres consciente de que aunque tú tengas que cambiar los planes, aunque haya llegado este virus, aunque haya pasado todo esto, yo no dejo de tener el control. Eso a veces es difícil de asumir, pero el Señor está ahí. Y el Señor nos dice que Él camina a nuestro lado, que nuestra fe y nuestra confianza debe estar puesta en Él. Porque hay tantas y tantas y tantas veces que Él nos lo ha demostrado, en tantas ocasiones nos ha mostrado su fidelidad absoluta, que en estos momentos, en una prueba totalmente distinta para la que ninguno estábamos preparados y ninguno sabríamos cómo reaccionar, el Señor sabe todo lo que ha pasado por tu corazón, todo el ejercicio que tú has hecho mental en estos meses, cómo lo has pasado y cómo has sido capaz de soportarlos. Unos lo han llevado mejor y otros lo han llevado peor. Pero lo que el Señor nos está diciendo ahora es, tú me amas, tú confías en mí, tú sabes que yo estoy aquí, sabes que no te voy a dejar solo, venga lo que venga. Ese es un paso de fe y un paso de confianza que tenemos ahora nosotros por delante. Tenemos la oportunidad de, ante las mismas circunstancias que vive el resto de la gente, responder de una manera única, responder con el Señor en nuestro corazón, responder con esperanza, tener ilusión, tener ganas, saber que todo lo que queda por delante no deja de estar bajo el control del Señor y que el Señor nos va a dar la oportunidad un día y otro de poder hacerle visible a través de nuestras vidas y reflejarlo en la vida de otros. Y eso es lo que ahora tenemos, es nuestra oportunidad única. En estos momentos en los cuales tantísima gente está perdida, está desesperada, está sola, y se siente abandonada por todo, que nosotros seamos capaces de reflejar en nuestra respuesta a la situación que está pasando, que tenemos a Dios en nuestro corazón, que tenemos a Jesús en nuestra vida, que se pueda vivir una vida diferente y que nos importa la gente, que nos importa el prójimo y estamos ahí para echar una mano, para hacer a Jesús visible en esas vidas. Cuando le hace las tres preguntas a Pedro, ¿qué es lo que le dice Jesús a Pedro? Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué responde Jesús? Apacienta mis ovejas, cuida de la gente. Pedro, ¿tú me amas? Sí, cuida de la gente. Pedro, ¿tú me amas? Sí, cuida de la gente, cuida de ellos. Esa es nuestra misión, las personas. Cuidar de las personas que Dios ha puesto cerca de nosotros. Esa es nuestra misión. No le da Jesús a Pedro unas instrucciones complicadísimas. 3 palabras, apacienta mis ovejas. Traducido hoy, cuida de la gente. Cuida de las personas. Eso es lo que le importa a Jesús. Las personas por encima de todo. ¿Que nos quedamos sin vacaciones este verano? No podemos viajar, no nos dejan salir. Pues nos quedamos sin vacaciones. Cuida de la gente. Que cambiamos los planes, que cambia la forma de trabajar, que cambia la forma de ir al instituto, de ir al colegio, de estudiar. Cuidamos de la gente. ¿A cuántas personas que no son del ambiente creyente de la iglesia hemos podido conversar estos días y hemos notado desesperación, hemos notado falta de esperanza, hemos notado dolor,
Esta mañana me llamaba un amigo, por cierto, mañana es mi cumpleaños, y se ha confundido y me ha llamado hoy. Y entonces estaba solo en casa, terminando de preparar este mensaje, y él me hablaba con tristeza de todo esto. Él vive en una isla. Él es policía en una isla y su esposa tiene una pastelería. Y el 90% de su negocio son los pasteles que llevan a los hoteles. Y este verano los hoteles no van a funcionar igual. Y por una parte, él es cristiano, es católico, y por una parte su fe estaba firme. Pero cuando estábamos hablando, me transmitía la desesperación de las personas que había cerca. Y cómo todo lo que está sucediendo alrededor, pues empieza a hacer mella. Nosotros tenemos que agarrarnos al Señor y a todas las personas que Dios nos ponga cerca, compartirles la palabra de Dios, hacerles ver esa esperanza, hacerles ver que nosotros miramos al futuro de una manera distinta. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor en nuestro corazón y sufrimos las mismas realidades que el resto de la gente. No estamos en burbujas, estamos compartiendo esa realidad. Hay iglesias que han perdido a miembros de la iglesia, iglesias de compañeros y de amigos que ya tienen varios entierros. Estaba esta semana hablando con un pastor en Madrid que había hecho un entierro por internet, por llamada telefónica, porque no les habían permitido ir a oficiar el funeral. O sea, unas situaciones complicadas. ¿Y sabéis lo que dijo la familia después de eso? Gracias, porque aún por teléfono hemos sentido tu presencia aquí. O sea, nosotros tenemos la gran oportunidad en estos momentos de ser luz en medio de la oscuridad, de cumplir aquello que Jesús le pidió a Pedro y que nos pide a nosotros. Sí, yo sé que has pasado un momento malo, yo sé que has dudado, yo sé que has tenido esos momentos de debilidad estos días encerrado en casa y cuando todo se escapaba de su control. Pero ¿sabes qué? Que yo sé que me amas. Cuida de la gente. Ese es nuestro objetivo. Cuida de la gente. Preocúpate de los demás. Ese es el camino. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella podemos ver todo aquello que tú quieres para nosotros. Podemos ver tus planes, podemos ver tu voluntad, podemos ver cómo lo importante para ti son las personas, Señor. Cómo a través de tu palabra vimos como una y otra vez nos estás llamando a tu pueblo a cuidar de las personas, a reflejar tu amor, tu misericordia, tu perdón en las personas que nos rodean y no te conocen, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque somos realmente privilegiados de tenerte en nuestra vida y gracias, Señor, porque podemos marcar la diferencia en medio del mundo y en medio del sitio donde tú nos has puesto a cada uno. Bendícenos, Señor, a cada uno de los que estamos hoy aquí, los que van a ver esta predicación por internet, Señor. Guárdanos en tus caminos y ayúdanos a hacer tu voluntad y haznos ver, haznos ser conscientes de las necesidades de las personas que se cruzan en nuestro camino y que podamos en todo momento y en todo lugar darte a ti la gloria y la honra que solo tú te mereces. Bendito sea tu nombre. Amén. Que Dios os bendiga y nos vamos a seguir viendo estos días y seguiremos anunciando las novedades que haya en cuanto a la apertura de la iglesia y todo lo demás. Hasta pronto.